Un paso, dos pasos, tres pasos, ¡boom! Eso es lo que Ucrania tiene planeado para Rusia en 2026, ya que acaba de revelar un enfoque genial de 3 frentes, diseñado para terminar al instante la guerra de Rusia. Esto es brillante. Ideado por los estrategas innovadores de Ucrania, este plan fue diseñado para golpear a Rusia donde le duele, en Ucrania y dentro de la propia Rusia. Además, elimina algunas ventajas clave que Rusia tenía desde el inicio de la guerra. Quédate hasta el final del video para descubrir cómo Ucrania hará realidad su plan para paralizar a Rusia. Pero antes, enfoquémonos en el primer paso: cerrar para siempre los cielos de Ucrania a Rusia. Así describe el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, la primera fase de un plan en 3 etapas para terminar la guerra con Rusia. Fedorov explicó en Telegram que proteger a civiles e infraestructura es la máxima prioridad detrás de esta estrategia. Nuestro objetivo es identificar el 100% de las amenazas aéreas en tiempo real e interceptar al menos el 95% de los misiles y drones. Es claro por qué Ucrania inicia su plan para paralizar a Rusia reforzando sus defensas aéreas. Los drones, misiles y bombas guiadas de Rusia son quizá las armas más importantes de Putin, no solo para debilitar al ejército ucraniano, sino para aterrorizar a su gente. Tan solo en enero, Rusia lanzó 91 misiles balísticos contra Ucrania, que es el total mensual más alto desde que Putin invadió. Esos 91 misiles balísticos formaron parte de ataques aéreos en los que Rusia disparó un total de 158 misiles, unas 5.500 bombas aéreas guiadas y más de 6.000 drones de ataque contra Ucrania. Está bastante claro que el plan de Putin es saturar las defensas antiaéreas de Ucrania, y Rusia lo ha estado haciendo mejor de lo que a cualquiera en Ucrania le gustaría. Durante el invierno, Rusia lanzó una fuerte campaña contra la red eléctrica de Ucrania, que a finales de enero dejó sin luz a más de 1.200.000 de ucranianos. Los ataques aéreos de Rusia apuntan más a civiles que al ejército, y eso también se ve en la enorme cantidad de bajas civiles que Ucrania ha sufrido. Según datos recopilados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rusia ha causado 56.550 bajas civiles en Ucrania hasta el 31 de enero de 2026. Eso se desglosa en 15.172 civiles muertos y 41.378 heridos, y esas son solo las bajas que la ONU ha podido confirmar. Es inexacto decir que los ataques aéreos son la única causa de estas bajas, pero quizás sean el mayor factor, ya que los misiles, drones y bombas de Rusia caen sobre ciudades ucranianas casi todas las semanas. Fedorov dice que Ucrania ya tiene un plan para reducir el impacto de los ataques aéreos rusos, lo que completará el primer paso de su estrategia de 3 etapas. Ya inició la creación de un sistema de defensa aérea pequeño, multinivel y el aumento de interceptores. Han iniciado importantes cambios organizacionales, afirma Fedorov, y agrega que cuando el cielo está cerrado, el país funciona. La mención de los interceptores es importante. Los drones de ataque rusos, además de causar daños, buscan agotar los recursos de defensa aérea de Ucrania. Un dron Shahed cuesta a Rusia unos $35.000, por lo que Ucrania no querría gastar un costoso misil antiaéreo que puede valer 5 o 10 veces más para destruirlo. Para Ucrania, es mucho mejor idear una forma de defensa aérea que le permita derribar drones tipo Shahed usando un arma que cueste menos fabricar, lo que a su vez significa que Rusia desperdicia más dinero del que puede sacarle a Ucrania con cada uno de sus enjambres de drones. Aquí entra el dron interceptor. United 24 Media informó el 24 de febrero que Ucrania ha mejorado notablemente la efectividad de sus drones interceptores, logrando destruir el 30% de los proyectiles rusos lanzados contra Ucrania. Estos drones son baratos, se producen en masa y Ucrania solo gasta entre $3.000 y $5.000 por unidad. Un interceptor que derriba un dron Shahed no solo salva un objetivo en Ucrania, sino que también le cuesta a Rusia $35.000. Multiplica eso por miles y miles de Shaheds destruidos, y Ucrania gasta poco para causar un gran daño a las arcas de guerra rusas. Eso podría ser una pista de la tercera etapa de la nueva estrategia de Ucrania, pero antes debemos cubrir la segunda etapa. Con los cielos protegidos, idealmente hasta el punto en que Ucrania logre una tasa de intercepción del 95% de los proyectiles rusos, los civiles ucranianos y los soldados en tierra pueden ponerse a trabajar con un poco menos de miedo. También pueden enfocarse en hacer que Rusia pague con soldados y equipo por cada territorio que capture en Ucrania. La idea es que una defensa letal equivale a una ofensiva fuerte, ya que obliga a Rusia a gastar más recursos de los que dispone. Y esa es la etapa 2,
desangrar a Rusia en tierra, en el mar y en el ciberespacio. Esa área parece ser el principal enfoque de Fedorov, según explica en Telegram. La línea del frente resiste gracias al inquebrantable heroísmo de los soldados ucranianos. El enemigo paga por cada kilómetro de territorio. En la región de Donetsk hay 156 soldados por kilómetro cuadrado. Nuestro parámetro es más de 200 ocupantes muertos por kilómetro cuadrado, declara Fedorov. La lógica aquí es bastante simple. Rusia tiene un número X de soldados. Si Ucrania puede destruir una cantidad Y, que es mayor que X por kilómetro cuadrado, entonces reduce a cenizas todo el ejército ruso. A Ucrania todavía le falta un buen tramo si va a lograr este objetivo. En 2025, Rusia logró capturar 4.831 kilómetros cuadrados en Ucrania, según el Instituto para el Estudio de la Guerra o ISW. Esa cifra es debatible, pues Rusia solía afirmar falsamente que capturó territorios que no había tomado a fines de 2025, mientras Putin buscaba obtener ventajas para las negociaciones de paz. Si aceptamos ese número, podemos calcular la tasa de bajas rusas por kilómetro cuadrado en 2025. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Rusia sufrió alrededor de 415.000 bajas el año pasado. Si dividimos eso entre 4.831, obtenemos una tasa de bajas de casi 86 soldados rusos por cada kilómetro cuadrado. Fyodorov quiere más del doble de esa tasa. ¿Eso es posible? Si las primeras etapas de 2026 son referencia, Ucrania quizá ya vaya por el camino correcto. Según un informe del ISW publicado el 20 de febrero, Rusia ha tomado 572 kilómetros cuadrados de Ucrania entre el 1 de enero y lo que suponemos que es el 19 de febrero, ya que el ISW habría necesitado tiempo para recopilar su informe antes de publicarlo el 20 de febrero. Eso equivale a 50 días de guerra en los que Rusia ha logrado ocupar 11.44 kilómetros cuadrados de Ucrania por día. Multiplica esa cifra por los 31 días de enero y te da 354.64 kilómetros. Según Al Jazeera, Ucrania ha estimado que Rusia ha sufrido 31.680 bajas en enero. Unas cuentas rápidas nos dicen que la tasa de bajas de Rusia por kilómetro cuadrado ganado ahora está en 89.3. No es un aumento enorme respecto a 2025, pero sí es un aumento. Es el primer paso para que Ucrania alcance las 200 bajas por kilómetro cuadrado que Fyodorov busca. Además, hay un giro en la historia que revelaremos pronto. El ministro de Defensa de Ucrania califica ese número mágico de 200 como la tasa de desgaste que Ucrania debe infligir a Rusia para impedir su avance. Hasta llegar a 200, cada aumento de bajas por kilómetro cuadrado al menos obligará a Rusia a desacelerar. No hay problema en tener metas ambiciosas, y Ucrania sabe qué debe lograr para que la invasión de Putin sea demasiado costosa para Rusia en términos de personal. También hay señales de que Ucrania va por muy buen camino para obligar a Rusia a tomar algunas decisiones difíciles sobre el personal. Para empezar, el reclutamiento de Rusia parece estar colapsando. The Telegraph reporta que analistas occidentales creen que Rusia ha reclutado menos soldados de los que ha perdido en los últimos 3 meses de la guerra, hasta febrero. Según el medio, Rusia está reclutando alrededor de 35.000 soldados al mes. Pero espérate tantito. Acabamos de decirte que Ucrania misma estimó que Rusia perdió 31.680. Si es así, 35.000 reclutas mensuales indican que el reclutamiento ruso supera sus bajas. Aquí es donde entra el giro que mencionamos. Pero antes de profundizar, estás en The Military Show, donde te damos el panorama completo, no solo los titulares. Suscríbete al canal y mantente siempre un paso adelante. Entonces, hay algo raro con las cuentas que acabamos de compartir, y ese algo es que 31.680 en realidad no es la cifra de bajas de Rusia para enero de 2026. Es el número de muertos de Rusia. En resumen, todos estos soldados han sido eliminados del campo de batalla. Ya no cuentan, nunca van a regresar. Muertos. Si sumas otras bajas que incluyen a los heridos y a los soldados que han sido tomados como prisioneros de guerra, la tasa de bajas de Rusia, en realidad, está más cerca de 40.000 soldados al mes. Incluyamos ese número en las cuentas previas. Si Rusia perdió 40.000 soldados por los 354.64 kilómetros cuadrados que ganó en enero, suponiendo que nuestros promedios sean correctos, eso deja la tasa real de bajas de Rusia en 112.7 por kilómetro cuadrado. Aún no es el 200 que busca Fedorov, pero ya está mucho más cerca. Si Ucrania incrementa la destrucción de fuerzas rusas en 2026, la ambiciosa meta de 200 bajas por kilómetro cuadrado podría dejar de parecer irreal y volverse una realidad ante la que Rusia no tendría respuesta. Según Artem Belenkov, jefe de Estado Mayor del batallón Némesis de Ucrania,
El objetivo ahora es ampliar sus zonas de muerte, defensas infestadas de drones que ya están diezmando a los soldados rusos. La meta es ampliar su tamaño en 25 kilómetros o alrededor de 15.5 millas. Si los rusos llegan a nuestra posición, deberían estar totalmente agotados y haber caminado de 20 a 25 kilómetros, le dice Belenkov a Euractiv. Es simple. Cada kilómetro extra que los soldados rusos cruzan en zonas de muerte da más tiempo a Ucrania para localizarlos y eliminarlos antes de que lleguen a posiciones fortificadas. La muerte ya espera a la mayoría de los rusos que entran en estas zonas. Hacerlas más grandes y más letales va a ayudar a Ucrania a acercarse todavía más a 200 bajas rusas por cada kilómetro cuadrado ocupado. Fedorov tiene más ideas, las cuales explica en su publicación de Telegram. Sabemos cómo lograrlo. Hay soluciones y proyectos específicos, desde mejorar adquisiciones y completar la reforma central hasta transformar los sistemas de entrenamiento y mando con datos, dice el ministro de Defensa de Ucrania. Parece que toda la estructura militar de Ucrania está siendo transformada. Y si esa transformación lleva a unidades más eficientes, un mejor uso de los datos y adquisiciones más rápidas, se traducirá en aún más bajas rusas. Cada baja le cuesta dinero a Rusia, igual que perder equipo que suele acompañarlas. Esto nos lleva a la tercera fase de la estrategia de tres frentes, donde Ucrania continuará lo que ya hace desde hace meses: privar a Rusia de los recursos económicos necesarios para luchar. Fedorov está tan consciente como cualquiera de que Rusia siempre puede comprar más cuando tiene dinero. Se pueden aumentar los bonos por firmar para atraer a voluntarios a firmar contratos que, de otro modo, se habrían mantenido bien lejos de Ucrania. El dinero le permite a Rusia fabricar misiles y otras armas, todas las cuales se usan contra Ucrania. Al cortar el flujo de dinero a Rusia, el Estado no podrá financiar la demente invasión de Putin. La guerra continúa porque Rusia tiene dinero para misiles y drones, para contratos de soldados, para propaganda, declara Fedorov. Y la razón por la que Rusia puede gastar tanto en todas estas cosas se reduce a su recurso más importante, el petróleo. La tercera parte de la estrategia de tres frentes de Ucrania la llevará a colaborar con sus socios para atacar directamente a la flota fantasma rusa. Rusia lo vende globalmente usando la flota fantasma, financiando así la guerra. Si este canal se detiene, los recursos para la guerra disminuirán mucho. ¿Qué se requiere? Sanciones más fuertes, coordinación y acciones en el mar con socios, y una estrategia contra la flota fantasma. Fedorov va por el camino correcto. La flota fantasma ha sido el salvavidas de Rusia desde que Putin invadió. A medida que las sanciones pesaban fuertemente sobre Rusia, Putin armó una flota de petroleros viejos que Rusia ha estado usando para evadir las sanciones desde hace años. Las cifras de la flota fantasma son confusas, algo esperable por su naturaleza. En diciembre, el medio United 24 reportó que la flota fantasma contiene más de 1.240 embarcaciones que en conjunto transportan alrededor del 69% de todo el petróleo ruso por vía marítima que exporta a otros países. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la flota turbia de Rusia genera entre 87 y 100 mil millones de dólares en ingresos al año. Dinero que el Kremlin puede grabar para alimentar el voraz apetito de Putin por la invasión de Ucrania. Ese es el salvavidas económico que Ucrania debe cortar. Sin embargo, destruir la flota fantasma no es realmente una opción, aunque Ucrania ha tenido cierto éxito en el pasado con ataques a buques de la flota fantasma, incluido un ataque en diciembre contra el Kendil, en el que Ucrania envió drones al mar Mediterráneo. Más de 1.200 barcos es una cantidad enorme. Rusia también puede comprar más, sobre todo porque está comprando petroleros viejos que apenas son aptos para navegar, así que está consiguiendo sus buques de la flota fantasma a precio de remate. Como dice Fyodorov, Ucrania y sus socios deben colaborar más para dificultar que la flota fantasma transporte petróleo a los países compradores de Rusia. Las sanciones y bloqueos ayudan, pero Rusia suele evadirlos cambiando de bandera y creando empresas fantasma para ocultar el origen de los barcos de la flota fantasma. Las incautaciones aisladas son noticia, como dice el Royal United Services Institute, pero no bastan para detener toda la flota. Lo que realmente tiene que pasar, dice Rusi, es que Occidente en conjunto tiene que dejar de facilitar a la flota fantasma, vendiendo petroleros y haciendo que sea demasiado fácil para Rusia evadir las sanciones. Se destaca a Grecia como un país que tiene sanciones contra Rusia como parte de la Unión Europea, pero que también ha ayudado a Rusia a armar el inventario de su flota fantasma con la venta de embarcaciones. Para el Rusi, y quizá para Ucrania, el cambio solo ocurrirá si Occidente respalda con acciones su discurso sobre la flota fantasma. Se han dado pasos positivos. Por ejemplo, el Grupo de los 7 creó una fuerza de tarea de la flota fantasma.
a la que se unieron los 8 nórdico-bálticos, formando una red de países comprometidos a actuar contra la flota fantasma. Rusi sugiere que esas fuerzas de tarea deberían incluir a países del Mar del Sur de China, donde la flota fantasma opera con impunidad y ha puesto en riesgo otro tráfico marítimo. En resumen, hace falta hacer más. Si Ucrania logra las 2 primeras fases de su plan de 3 etapas, podrá enfocarse más en colaborar con sus socios para arruinar a la flota fantasma. Una campaña de incautaciones y cierre de lagunas legales costará a Rusia miles de millones en ventas de petróleo, que el Kremlin no podrá grabar justo cuando su déficit presupuestario apunta a triplicar la meta oficial para 2026. Cada daño económico que Ucrania cause a Rusia afecta la maquinaria de guerra de Putin. Según Fyodorov, Ucrania busca que la invasión sea tan inviable económicamente para Rusia como militarmente. Al inicio del video, te pedimos que veas hasta el final, donde mostraremos cómo Ucrania planea hacer realidad este plan. Ahora la pregunta es, ¿cómo ejecutar un plan de 3 etapas? Creando un proceso de implementación en 3 pasos. Para cerrar su publicación en Telegram, Fedorov reveló las 3 cosas que Ucrania necesita hacer para asegurarse de que sus ambiciosos planes se hagan realidad. Primero, fortalecer las alianzas. Cooperación ganar-ganar para alcanzar ayuda internacional récord este año. Fedorov afirma que en la primera fase se prioriza la compra de drones, pagos estables a militares y fortalecer defensas aéreas y otros sistemas de defensa. Súmale lo que Ucrania pretende hacer en el tema de la flota fantasma y obtienes un país que entiende que fortalecer sus relaciones con quienes se oponen a lo que está haciendo Putin hará que Rusia se vuelva mucho más débil. El segundo paso es asegurar que Ucrania conserve su ventaja tecnológica sobre Rusia. Fedorov plantea que Ucrania debe estar 10 pasos adelante del enemigo en cada ciclo tecnológico y liderar la guerra de innovación, un área donde el país ha destacado. Como lo plantea National Interest, Ucrania se ha convertido en un puercoespín de acero que pica a Rusia cada vez que Putin ordena un asalto. La constante innovación de Ucrania es tal que cerca del 80% de las bajas causadas a Rusia provienen de vehículos no tripulados. Ucrania aplica su innovación en drones interceptores a la defensa aérea. Habrá más a medida que Ucrania use más inteligencia artificial y desarrolle nuevos vehículos no tripulados, de formas que Rusia ni siquiera puede imaginar. Ucrania debe destacar en las matemáticas de la guerra. Entre más datos tenga Ucrania, más puede dañar a Rusia. Gracias al sistema EVAL vía Delta, ya recibimos datos de alta calidad del campo de batalla. El siguiente paso es convertir los datos en una fuerza decisiva. Ver más, pensar más rápido y golpear con mayor precisión, dice Fedorov. Ucrania detecta ataques aéreos usando datos. Puede aprender sobre los barcos de la flota fantasma, colaborar con socios para detenerlos y evaluar el éxito de sus esfuerzos y los ajustes necesarios para lograr la meta de 200 bajas rusas por kilómetro cuadrado. Los datos son clave para Ucrania y fomentan la innovación esencial en el segundo paso de su estrategia de 3 fases. Lo que vemos en todo esto es que Fedorov es un hombre con un plan, y ese plan es tan extraordinario que podría destruir toda la invasión de Rusia. En ciertas zonas de Ucrania, el plan de Fedorov de innovar y causar bajas ya está muy avanzado. El grupo Lazar representa todo lo que Fedorov quiere ver en todo el ejército ucraniano, ya que se ha vuelto tan eficiente que ha convertido la cacería de soldados rusos en una operación 24/7 al estilo McDonald's. Descubre qué significa eso viendo nuestro video, y si te gustó, asegúrate de suscribirte a The Military Show para que puedas ver más análisis de los movimientos más recientes que hace Ucrania para acabar con Rusia. Y gracias, como siempre, por vernos.